noche, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a trabajar los distintos tipos de predicado. ¿Qué tipos de predicado hay? Pues bien, hay dos. ¿Y cómo lo distingo? Según su núcleo. Si os acordáis, el núcleo del predicado es el verbo. Bien, vale, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya habíamos visto. Sabemos que una oración tiene sujeto y predicado. En el caso de mis alumnos de sexto, ya saben que tienen que poner núcleo y determinante y complementos en el caso de que los hubiera. En este caso, Adrián, que es el sujeto, no tiene nada que lo complemente ni nada que lo determine, así que solo ponemos núcleo. ¿De acuerdo? En el predicado sabemos que el núcleo es el verbo. ¿De acuerdo? Pues bien, dependiendo qué tipo de verbo tengamos en nuestro predicado, tendremos distintos tipos de predicado. Bien, si el núcleo de nuestra oración es uno de estos tres verbos, de acuerdo, si nuestro predicado tiene uno de estos tres verbos, ser, estar o parecer, conocidos como verbos copulativos, nuestro predicado será un predicado nominal. Veamos un ejemplo. Adrián está contento. Nos fijamos en el núcleo, que en este caso es el verbo estar, es decir, uno de los tres verbos copulativos. Como vemos que el núcleo es un verbo copulativo, tendremos que poner al lado de nuestra P una N o escribir nominal. Pero PN sería suficiente. Y diréis, ¿qué es contento? Pues bien, es un complemento especial de los predicados nominales, pero lo vamos a dejar para un poquito más adelante en el vídeo. Y os preguntaréis, ¿por qué tenemos que distinguir verbos copulativos de otro tipo de verbos? Pues bien, los verbos ser, estar, parecer, es decir, los verbos copulativos, nos cuentan cómo es, cómo está o quién es el sujeto. ¡Ya sabes! ¡Mi trípode! Y os preguntaréis, ¿por qué hay que distinguir entre unos verbos copulativos y el resto de verbos? Pues bien, los verbos copulativos nos cuentan información específica del sujeto. Nos dan información de cómo es, cómo está o quién es. En el caso de Adrián está contento, nos responde a la pregunta de cómo está Adrián. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver otros ejemplos en los que el predicado nominal nos diga cómo es el sujeto o quién es. De acuerdo, en la oración David es muy simpático, tenemos un sujeto, un predicado, nos fijamos en el núcleo del predicado, que en este caso es del verbo ser, es decir, un verbo copulativo, predicado nominal. Y ahora nos dice muy simpático, nos da información de cómo es David. Otro ejemplo sería, esa chica es mi hermana. Para mis chicos de sexto, saben que chica es el sustantivo de este sujeto, es el núcleo, y que esa es determinante, porque está determinando al sustantivo, al núcleo. De acuerdo, es mi hermana. Es verbo ser, volvemos a tener un verbo copulativo. Por lo tanto va a ser un predicado nominal. Y ahora, mi hermana. Esa chica es mi hermana. Mi hermana me está dando información de quién es esa chica. Esa chica es mi hermana. Es decir, me responde a la pregunta de quién es. Voy a aprovechar
para enseñaros un ejemplo en el que el núcleo es el verbo parecer, ya que anteriormente en el vídeo solo hemos visto con estos dos verbos. Malena parece triste. Malena sería nuestro sujeto, a la vez nuestro núcleo. Parece triste, predicado. Vemos que el parece viene del verbo parecer, es decir, verbo copulativo. Así que predicado nominal, núcleo y triste. Nos dice cómo está Malena, ¿no? Parece triste, ¿de acuerdo? Si os habéis fijado, en nuestro análisis de los anteriores ejemplos he estado dejando sin nombre esta línea, la información que nos da sobre el sujeto. Pues bien, este complemento, ya que nos está dando información del sujeto, se llama atributo. Cuando tenemos una oración con un predicado nominal, tenemos un sujeto del que se nos da cierta información, como es, cómo está o quién es. Pues bien, esa información es el atributo, ¿de acuerdo? El atributo solo puede ir en predicados nominales, nunca jamás irá en predicados verbales. Esto es muy importante, lo veréis más adelante. Pero me diréis, ¿es el atributo el único complemento que podemos tener en una oración con predicado nominal? No. También podemos tener, si os acordáis, los complementos circunstanciales. Aunque nosotros de momento solo hemos trabajado con los adverbios, que ya conocemos que hay adverbio de tiempo, adverbio de modo, adverbio de negación, de cantidad y un montón más, ¿de acuerdo? En sintaxis los analizamos como complementos circunstanciales. Vais a ver. Silvia está contenta siempre. Vale, pues Silvia es nuestro sujeto, está contenta siempre es nuestro predicado. Como es el verbo estar, es decir, uno de los verbos copulativos, tenemos que poner predicado nominal. Ya tenemos contenta siempre. Contenta es la información que nos dice, que nos da de Silvia, cómo está Silvia. Sería el atributo. Y siempre tendríamos que ponerlo así. CC, complemento circunstancial, T de tiempo. No os preocupéis, los complementos circunstanciales los veremos en el próximo vídeo, en el de la semana que viene, ¿de acuerdo? Pero de momento lo he puesto aquí en el ejemplo para que veáis que el atributo no es el único complemento que puede ir en un predicado nominal, sino que también puede haber complementos circunstanciales, aunque lo que sí que quiero remarcar es que un atributo no puede ir nunca en un predicado verbal, solo va en predicados nominales, ¿de acuerdo? Y ahora me diréis, ¿vale? ¿Y qué información nos da el resto de verbos que no son copulativos? De acuerdo. Si recuperamos nuestra primera oración, Adrián juega en el parque, el verbo juega, que no es ninguno de estos tres verbos copulativos, es decir, pertenece a la categoría que hemos nombrado como el resto de los verbos. El verbo jugar, que no es copulativo, de acuerdo, nos está dando información de una acción o suceso que realiza o que le ocurre a nuestro sujeto. Este sería el mismo caso con cantar, bailar, comer, vivir, dormir, de acuerdo, es decir, con cualquier otro verbo que no sea copulativo. En nuestro análisis quedaría así. Predicado V, ya que juega no es un verbo copulativo, podríamos dejarlo como PV o predicado verbal, como prefiráis, ¿de acuerdo? Pero PV sería suficiente. No analizamos más porque esto en el parque lo veremos más adelante. De acuerdo, ahora vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos hablado en el vídeo. Para empezar, tenemos dos tipos de predicado, según sea el núcleo del predicado. ¿Os acordáis que el núcleo del predicado siempre es un verbo, ¿no? En el caso de que sea uno de estos tres verbos, ser, estar o parecer, es decir, un verbo copulativo, nuestro predicado será nominal, ¿vale? Y en el caso de que sea cualquier otro verbo que no sea ninguno de estos tres, será un predicado verbal. Aquí lo vemos. Vale,
Si tengo que clasificar mi oración, es decir, si yo os pregunto ¿qué tipo de oración es esta según su predicado? Vale. En el caso de que tenga un predicado nominal, la llamaremos oración copulativa. Fácil de acordarnos porque los verbos se llaman copulativos. En el caso de que tenga una oración con un predicado verbal, se conoce como oración predicativa. ¿De acuerdo? También hemos comentado que los predicados nominales nos cuentan qué es o cómo está el sujeto. Y en el caso de los predicados verbales, lo que nos cuentan son acciones o sucesos que le ocurren al sujeto. ¿De acuerdo? Además, también hemos hablado de que el complemento más importante de nuestro predicado nominal es el atributo. ¿De acuerdo? Pero también hemos dicho que no es el único, como ya veremos más adelante. Muy bien. Bueno, espero que os haya servido este vídeo, que hayáis entendido bien todo lo que hemos explicado, pero si os queda alguna duda, dejad un comentario o escribidme al email. Muchas gracias. Hasta el siguiente vídeo. Hasta luego.